Queridos amigos, gracias por seguir junto a nosotros. Tenemos que hablar de un tema que es realmente preocupante y nos preocupa obviamente como sociedad y lo vamos a abordar desde un punto de vista más psicológico. Son los dos casos que hemos podido presenciar en la última semana de embarazos adolescentes. En un caso es una adolescente de 13 años y en el otro de 14 años, ambos presuntamente por abuso sexual. Nos encontramos con la doctora Lorena Cox, que es psicóloga forense, con quien vamos a conversar sobre este tema que definitivamente es preocupante. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto tenerla acá. Muy agradecida por la consideración y sí, eventualmente este tema no supone causas nada inocentes, ¿no? Se presupone que seguramente los menores, porque están expuestos a situaciones de redes sociales que motivan mucho la hipersexualización, principalmente en las mujercitas, ¿no? Es que se produce esto, ¿no? Sin embargo, y tanto que sí, pero de repente en un 3%, ¿no? Sin embargo, lo que se ha podido advertir es que lógicamente los embarazos en adolescentes y en niños, lógicamente, ha podido devenir de situaciones de principalmente abuso sexual. Entonces estamos comprendiendo que, por ejemplo, la eclosión de un conflicto, y se entiende como eclosión de un conflicto cuando algo oculto se hace público. Entonces son evidencias a mediano y largo plazo, ¿no? Un embarazo que puede ser detectado, y es ahí donde recién se puede dar cuenta de la situación traumática por la que los niños, principalmente las niñas, han atravesado. Esto nos restringe la posibilidad de que niños menores también atraviesen por estas situaciones y principalmente motivan de manera posterior, lastimosamente en niños, la comisión de suicidio. En el caso de las mujercitas ya es un poco más complejo. Alguna vez se tocó este tema, ¿no? Las mujeres a lo largo de la vida solventamos cierto tipo de violencia, principalmente enraizada en el hogar. Lastimosamente las personas, los agresores sexuales están de manera constante en cohabitación o relacionamiento con las niñas, ¿no? Desde la familia. Entonces es ahí que tienen el acceso en el descuido de los padres, principalmente en la ausencia del cuidado paterno, de los progenitores, de una red de contención de apoyo social, que es dado cuenta en el aspecto educativo. En el aspecto educativo se puede advertir no solamente la incidencia de este tipo de situaciones como son los embarazos, pero principalmente indicadores comportamentales que sí que dan cuenta de que estos menores han atravesado por ese tipo de hechos dentro de la esfera sexual. Entonces, a ver, sí entendemos que existe una gran probabilidad de que la hipersexualización se haya producido como la constante demanda de aceptación, principalmente que es muy propia de los adolescentes a través de las redes sociales. Y eventualmente el TikTok, ¿no? Entonces, es ahí donde los agresores sexuales captan a sus víctimas, ¿no? Obviamente haciéndose pasar por personas de una edad menor, y en ese sentido se han producido muchas agresiones sexuales en estado de inconsciencia. Entonces, tienen contacto con las menores. O sea, estamos hablando de que se produce inicialmente en la familia, dentro del contexto familiar, y lastimosamente estas situaciones de abuso sexual que se ha producido a muy temprana edad, qué sé yo, con niños menores, de manera posterior lo que produce es una hipersexualización en las niñas o sea, reproducir la sexualidad de manera activa, la hipersexualización, o de manera pasiva cuando las menores se vuelven reticentes al contacto físico y emocional. Entonces, cuando observamos la hipersexualización, ya tenemos esos videos que desde que son muy chiquititas llaman mucho la atención porque pues son muy sensuales o muy coquetos o muestran cierto tipo de vestimenta que es muy atrayente para los agresores sexuales. Y lastimosamente los agresores sexuales justifican, ¿no? esta atracción precisamente por este comportamiento hipersexualizado que ha devenido de una situación de abuso sexual inicial, me dejo entender. Entonces son menores que no solamente han sido víctimas de un solo hecho o de una sola persona, sino que a lo largo de su vida están solventando este tipo de situaciones que en la edad adulta lastimosamente llegan a desarrollar cierto tipo de trastornos clínicos, pero principalmente trastornos
mentales o trastornos de personalidad que ya confluyen en la comisión de otro tipo de delitos como son el infanticidio. Entonces estamos observando vicioso, exactamente que las motivaciones es multicausal esta situación, claro, ¿no? Principalmente una situación desde la temprana edad que es reforzada desde las redes sociales, la viralización de cierto tipo de videos, ¿no? La aceptación que ya es muy propia de los adolescentes, y entonces en ese sentido ya esta hipersexualización se ha normalizado tanto que ya no es un indicador que da cuenta de que esa niña o ese niño ha atravesado por situaciones de abuso sexual, me dejo entender, y entonces ya es muy aprovechada para pues poder concretar otro tipo de delitos ya en estado de inconsciencia que agrava la situación y que pues en última instancia da como resultado esto que estamos observando, que es embarazo en los adolescentes. Bueno, definitivamente esto que explicas es muy complicado y muchas veces difícil de digerir, ¿no? Porque es algo que se vive actualmente en los diferentes núcleos familiares en nuestra sociedad y que incluso, lo decíamos, se ha normalizado, porque vivimos en ambientes de violencia y muchas veces de violencia sexual dentro de los núcleos familiares. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer con esto, Lorena? ¿Qué podríamos hacer como sociedad? ¿Cómo podríamos trabajar en este tipo de situaciones que son cada vez más frecuentes? El tema del abuso sexual es considerado el segundo tema más lacerante para la humanidad después del asesinato, porque las personas subsisten con secuelas y con incidencias en su comportamiento y en el estado emocional de por vida. Entonces, estamos hablando de que en su mayoría, en un gran porcentaje, son las niñas las que atraviesan por esto, pero también los niños. Y estamos hablando de que se reproduce esto de manera activa, y entonces ahí es donde nos encontramos con estos agresores sexuales que también han atravesado por situaciones traumáticas y que han reproducido esta situación de agresión sexual, ¿vale? Como las personas que son perpetradoras de este delito, incluso desde edades muy tempranas, incluso desde niños. Entonces, mire, no solamente tiene una gran afectación en relación con las menores, de quienes sí podemos advertir cierto tipo de indicadores, pero en el caso de los menores que sí que pueden ser catalogados como agresores sexuales, lastimosamente en un 90% han desarrollado ya un trastorno de personalidad desde edades muy tempranas, y son los que de manera posterior ya inciden en esta situación de, por ejemplo, modus operandi, donde ya van desarrollando no solamente agresiones sexuales, sino y otro tipo de delitos, por ejemplo, asesinatos. Entonces, ¿cómo podemos actuar en relación con ese tipo de hechos? De manera preventiva, yéndonos al origen. Lógicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es intervenir en el círculo más próximo y cercano de las posibles víctimas, que son los menores, generalmente los niños, principalmente las niñas, en situaciones de abandono, de descuido, porque pues los agresores sexuales ya a lo largo de la vida van desarrollando cierto tipo de metodología para poder atraer a otros niños, ¿no? Y poder concretar el delito sexual. Entonces, y la mayoría de estos casos sí se han producido en ausencia de personas que responden a un cuidado, los tutores o padres, ¿no? Y es cuando han desarrollado esta situación de agresión. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como padres principalmente, ¿no? Es no controlar a nuestros hijos, sino tener un resguardo de principalmente los juegos que tienen las personas que tratan de acceder de manera muy elocuente al cuidado de nuestros hijos, muy dadivosos, exactamente, desconfiar de todas aquellas personas que alegremente brindan, ¿no? Su compañía o ayuda sin ningún tipo de reparo en el hecho de que principalmente los agresores sexuales utilizan herramientas de atracción para niños, ¿no? Cuáles son los celulares, las redes sociales. Adicionalmente a todo esto, lastimosamente, se produce una situación adicional de inducción a los menores, porque no solamente concretan estos delitos de la manera de agresión sexual, sino que en el sentido de inducción hace que los menores, los agresores sexuales, observen videos pornográficos. Y estos videos pornográficos que inicialmente se han ido ya gestionando desde las redes sociales y que se han viralizado, ¿no? Estamos hablando de que la hipersexualización no es nada, volviendo al tema original, no es nada inocente, no es nada normal. Y que lastimosamente como madres a veces hemos visto que nuestras hijitas, nuestros niños juegan con otros niños que ya tienen redes sociales, que ya tienen seguidores, pero debemos pensar qué es lo que hace que este niño se comporte de esa manera.
Y yendo al origen, lastimosamente nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones traumáticas que debemos prevenir, pero desde este contexto familiar y si acaso reforzarlo desde lo que es el ambiente educativo, y son los únicos que a la fecha han podido dar cuenta de este tipo de hechos lastimosamente. Bueno, definitivamente entonces lo que se debería trabajar es en la prevención de forma integral. Me imagino que obviamente con los padres de familia, en las instituciones educativas, también los psicólogos también de cabecera, que muchas veces están dentro de estas instituciones, y todos deberíamos trabajar de forma preventiva porque esta situación, como lo decía al inicio, es cada vez más frecuente y más niños y niñas están sufriendo de agresión sexual, y lamentablemente vivimos en una sociedad complicada donde este tipo de situaciones están más normalizadas que nunca. Obviamente agregamos las bebidas alcohólicas que muchas veces agravan incluso estas situaciones, entonces creo que definitivamente es una situación muy, pero muy complicada. Lorena, muchísimas gracias, siempre es un gusto tenerte aquí, poder conversar contigo de diferentes temas, y estos temas que definitivamente nos vienen complicando y vienen siendo muy, muy difíciles para cada uno de nosotros como sociedad. Agradecida soy yo y siempre dispuesta a poder orientar a la población en relación con cualquier temática. Muy agradecida. Muchísimas gracias, doctora. Queridos amigos, tenemos que irnos a una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Aguárdenos.